Comenzamos entonces Comenzamos. reiterando la bienvenida, el saludo agradecido por la acogida de este cuarto webinar de una serie que busca celebrar a lo largo del año los 65 años de la CLAR. Ya nos enmarcamos en lo que fue la historia de la CLAR, estos 65 años, sus etapas, sus desafíos, sus búsquedas, sus logros y sus perspectivas de futuro. Luego nos adentramos en el movimiento martirial, también en el movimiento profético y en esta tarde el movimiento misionero. Y nos van a acompañar en la moderación, pues dos misioneras que ahora les toca remar en aguas profundas, pero de sus propias congregaciones, con la espiritualidad, la comunidad, la fraternidad, la misión, desde la animación de sus congregaciones y desde su vinculación al ETAP. En nombre de la presidencia y del secretariado de la CLAR, pues bienvenidos, bienvenidas. Y muchas gracias a María Elena y a Rosario que con mucho cariño y dedicación han preparado este encuentro. Gracias Israel, y gracias también a todas las personas que están conectadas, las que están siguiendo por las redes y también aquellas que luego van a acoger este webinar de manera diferida, que sabemos que es un espacio de compartir eh, virtual, al momento, pero también después muchas personas, ¿no?, se acercan para acoger y vivenciar este espacio de compartir. Y en el marco de estos 65 años que vamos celebrando como CLAR, como siempre decimos, CLAR somos todos, somos todas, ¿no? La vida religiosa que se ha forjado a lo largo de estos 65 años es una vida religiosa que se ha puesto siempre en movimiento hacia las periferias, en sus opciones preferenciales, se ha dirigido hacia los lugares de inserción, lugares populares, y especialmente se ha encaminado a lugares geográficos con dificultad en el acceso, en las posibilidades, con el único motivo y finalidad de anunciar la buena noticia, de dejarse anunciar también por las semillas del reino que en estas culturas y en estos lugares han ido encontrando. Allá han ido allá donde es necesario, donde ha sido necesario y sigue siendo necesario generar vida, compartir vida y vida en abundancia. Desde sus inicios, la CLAR ha acompañado las inquietudes, iniciativas, búsquedas y concreciones de la vida religiosa que ha buscado siempre ser fiel al Evangelio, a la historia, a la realidad, acogiendo sus aciertos y aprendiendo también de sus errores. Se ha gestado una vida religiosa que ha marcado una manera de ser y hacer iglesia, teología, misión. Es incansable el dinamismo misionero a lo largo y ancho del continente, compartiendo y conociendo culturas, lenguajes, cosmovisiones, saberes ancestrales, saberes, experiencias, vivencias que le han dado un talante profético y comunional. Es por eso que hoy queremos agradecer y celebrar esta vida religiosa que ha desempeñado y que ha desplegado un dinamismo misionero a lo largo del continente y nos permite decir que somos misión, comunión y profecía al servicio del reino. Entonces, vamos también a tener un momentito de oración. Para ello voy a dar la palabra a la hermana Lourdes desde Buenos Aires, que nos va a motivar en este momento de oración.
Muchas gracias, Charo. Voy a compartir pantalla. Ahí estoy abriendo. ¿Ahí se puede ver? Sí, Bueno, sí, hermana. entonces vamos a iniciar este momentito de oración teniendo presente al Señor y al Espíritu Santo y pidiendo su luz para este compartir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y por ello vamos a empezar con la lectura del Evangelio según San Marcos. Entonces llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje Jesús envía a los 12 en misión, resaltando tres aspectos: el envío comunitario, la confianza radical en Dios y la misión transformadora. El envío, Jesús envía a sus discípulos, no envía a sus discípulos solos, sino de dos en dos. Esto nos recuerda que el proyecto de Jesús es siempre comunitario. No estamos llamados a caminar solos, sino en compañía, apoyándonos mutuamente. La misión de Dios es compartida y su fuerza se multiplica cuando trabajamos en comunidad. 2. La confianza en Dios. Jesús les pide a los discípulos que no lleven nada para el camino, ni pan, ni dinero, ni ropa extra. Este es un acto y es un llamado a la confianza plena en la providencia divina. Abandonarnos en Dios, eso nos enseña a ser libres y no apegarnos a nada. Y tercero, una misión transformadora. El objetivo de los discípulos era predicar el arrepentimiento, sanar a los enfermos y liberar a los pobres, poseídos. Esto no solo invitaba a la conversión espiritual, sino a la transformación total de la vida, devolviendo la dignidad a los que estaban marginados y sufrían. Al igual que ellos, hoy nosotros estamos llamados a ser instrumentos de sanación, llevando consuelo, paz y esperanza al mundo de hoy. Ahora les invito a mirar un videíto de la vida consagrada y luego vamos a hacer una oración final juntos. Vida consagrada. El sonido, Lourdes, no está saliendo.
¿No sale? Ahí voy a volver a dejar de compartir. Tengo que poner compartir sonido, ¿verdad? A ver, vamos de nuevo. ¿Me avisa, Charo, si se escucha? Ahora sí. Vida consagrada, ven. Hoy de nuevo yo te llamo a seguirme más de cerca, a escuchar mi palabra y amarme con gran pasión. Discípula misionera, pobre, casta y obediente, disfruta ya la alegría de ser mi memoria viva. Aquí estoy, Jesucristo, mi vida ya toda es tuya. Yo voy siguiendo tus huellas, sobre mis hombros tu cruz. Hoy tu espíritu me impulsa a transmitir tu evangelio, a construir en el mundo el reino de nuestro Dios. Ama, vida consagrada, ama. Eres hermana de todos, pequeña comunidad, para el mundo fracturado, signo de Dios Trinidad. Con esperanza y ternura, con tu servicio y perdón, hacia la iglesia, hacia casa y escuela de comunión. Aquí estoy, Jesucristo, mi vida ya toda es tuya. Yo voy siguiendo tus huellas, sobre mis hombros tu cruz. Hoy tu espíritu me impulsa a transmitir tu evangelio, a construir en el mundo el reino de nuestro Dios. Sal, vida consagrada, sal de tu miedo y pereza, camina hacia los confines con tu vida de profeta, despierta el mundo dormido. Mira al pobre y a quien sufre, con mis ojos compasivos, corre a su encuentro a llevarle consuelo, pan y evangelio. Aquí estoy, Jesucristo, mi vida ya toda es tuya. Yo voy siguiendo tus huellas, sobre mis hombros tu cruz. Hoy tu espíritu me impulsa a transmitir tu evangelio, a construir en el mundo el reino de nuestro Dios. Sueña, vida consagrada, sueña, signo vivo de mi reino, deja el pasado vivido, dirígete hacia el futuro, abriendo horizontes nuevos, irradiando la belleza de tus diversos carismas. Eres mi esposa y mi madre, sé fiel, fecunda y feliz. Aquí estoy, Jesucristo, mi vida ya toda es tuya. Yo voy siguiendo tus huellas, sobre mis hombros tu cruz. Hoy tu espíritu me impulsa a transmitir tu evangelio, a construir en el mundo el reino de nuestro Dios. Y hacemos juntos esta oración final.
Señor, hoy te damos gracias por el dinamismo misionero que ha despertado vida consagrada en nuestro continente, enfrentando los desafíos de nuestro Nuestro pueblo pueblo a lo largo de la historia, en la en la diversidad. diversidad de territorios, culturas y sabidurías. Te agradecemos en especial Especial la vida por la vida religiosa religiosa. que se ha forjado a lo largo de los 65 años de la Clara. una vida religiosa que se ha puesto en movimiento hacia las periferias, acompañando y anunciando el reino, siendo testimonio vivo de esperanza. Gracias Gracias por el llamado vocacional que hemos recibido y por permitirnos vivir la misión en comunión, fraternidad y con apertura a una misión compartida. itinerante, intercongregacional y profética. Recordamos con gratitud las palabras del Papa Francisco. Todos los carismas son para la misión y lo son precisamente con la riqueza incalculable de su variedad para que la Iglesia pueda testimoniar y anunciar el Evangelio a todos y en todas las situaciones. Te pedimos, Señor, que sigas guiándonos en este camino, renovando siempre nuestro compromiso con tu Evangelio y con el servicio a nuestros hermanos más necesitados. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias, Lourdes, por este momento para agradecer al Señor por toda esta vida, ¿no? A la luz del Evangelio, este movimiento y este dinamismo que surge de este envío. El Señor nos desenvió de dos en dos y nosotros seguimos acogiendo ese envío cada día en nuestras vidas. Ahora pasamos a otro espacio de compartir, también de agradecer, de valorar, ¿no? Y lo vamos a hacer desde esta mirada valorativa, agradecida, de ese dinamismo misionero a través del testimonio de Simón Pedro, que pues creo que no necesita mucha presentación, pero igual voy a decir alguna cosita sobre él. Simón Pedro Arnold es de la Orden de San Benito, nacido en Bélgica, es fundador y miembro del Monasterio de la Resurrección Chucuito, Perú, donde vive actualmente. Fue ordenado sacerdote en 1981, estudió música, es doctor en comunicación y licenciado en teología. Desde hace varios años ha practicado la docencia, además de ser prior y maestro de novicios en los monasterios donde ha estado. Ha escrito, ha plasmado su reflexión en varios libros publicados en francés y en español, así como también discos de música litúrgica y religiosa. Simón Pedro ha aportado mucho con su vida y sus reflexiones en el caminar de la vida religiosa del continente. Ha sido miembro del equipo de teólogos de la CLAR y con su vivencia y su constante compartir experiencia, también ha sido parte de este dinamismo misionero en el continente. Él nos dirá un poquito más desde cuándo está por estas tierras y con el cariño de siempre le acogemos con gratitud. Y gracias, Simón Pedro, por compartir este espacio con nosotros. Así que damos la palabra. Muchas gracias, Charito. Es un gusto, una alegría volver a encontrarme en el espacio CLAR, después de tantos años.
estaba calculando esta mañana preparando este encuentro que la CLAR nació en 1959, es lejos, ¿no? 65 no parece tanto, pero 1959 es muy lejos. Bueno, si es posible darme la pantalla a mí, porque si no me... Ahí está. A ver. Ya, gracias, muchísimas gracias. Bien, bueno, decir primero que soy un misionero totalmente atípico, primero porque mi vocación es contemplativa, ¿no? Soy monje desde 57 años en el Perú, este año y este mes 50 años en el Perú. ¿Bien? Y bueno, quizás lo que da un poquito de legitimidad misionera a mi vida contemplativa es el hecho que hemos optado como comunidad desde su inicio por vivir nuestra vida monástica en medio de los pobres, en la inserción justamente. Y por eso, tanto en Lima como acá, tenemos dos monasterios. Acá es en el altiplano, estamos casi a 4.000 metros de altura, y hemos escogido este lugar porque había aquí una iglesia muy identificada con los pobres en aquella época. Aquí en el altiplano estamos desde 32 años en el altiplano. Y estamos a la orilla del lago Titicaca, lo miro ahorita frente a mí, y sobre todo insertos desde 32 años en el corazón de un pueblo, Aymara, el pueblo originario, Aymara, que es el ocupante, el dueño de todo este territorio del Coya. ¿Ya? Y entonces yo creo que sí hay algo de la experiencia misionera a las fronteras, estamos en las fronteras de las culturas, de la iglesia, y hemos querido, yo me acuerdo que cuando llegamos aquí hace 32 años, empezamos por vivir en casas así del campo, casas de pueblo alquilada, y nuestro vecino vino a preguntarnos, a saludarnos la primera noche que nos instalamos en una casa alquilada y nos preguntó, ¿cuánto tiempo se va a quedar, padre? Porque suponía que estos gringos no iban a aguantar mucho tiempo, el frío, la altura, ¿ya? Y yo le di la respuesta, si tú nos aceptas porque estamos en tu territorio, si tú nos acoges, quizás algún día tendrás que enterrarnos aquí. Nosotros hacemos un voto de estabilidad que para nuestra comunidad es el voto de comprarse el pleito de la gente con quien estamos viviendo. Un pueblo que entiende perfectamente la vida contemplativa, quizás no bajo las formas benedictinas, pero que nos entiende perfectamente. Bueno, entonces esto era para legitimarme. Sí he sido coordinador del ETAP durante 9 años, dos presidencias, y fue una experiencia extraordinaria para nosotros, excelentes, y por eso es un honor poder dar testimonio de, sí, dar homenaje a la clase. Eso es lo que quisiera hacer en esta oportunidad. Y bueno, al tratar de orar un poco este acontecimiento y tratar de ver cuáles son los signos de la presencia de Dios en todo ese caminar, me he dado el gusto de apuntar algunos aspectos de este caminar misionero, pero voy a decir dentro de un ratito que cuando hablo de misionero implica también la reflexión teológica, implica también la contemplación, implica la fidelidad terca y discreta con un pueblo. Y también es una forma de misión, de vecindad y de fidelidad, simplemente. Bien, entonces, primero me acordé que la CLAR nace antes del concilio, bastante tiempo antes del concilio, y ya creo que como pionera
está en los albores del concilio, está como ya intuyendo, como otros espacios también de la iglesia de la época, está intuyendo lo que va a dar cuerpo al concilio y más tarde a las conferencias de Medellín, de Puebla, etcétera. Entonces, podemos decir que estamos como a la raíz del movimiento conciliar y de su traducción latinoamericana, que fue la opción preferencial por los pobres. Y creo justamente que el gran vuelco que se ha dado en este momento es pasar de lo que el Papa denuncia constantemente, el proselitismo misionero, a una actitud de acompañamiento. Voy a volver varias veces a este tema del acompañamiento, hacer camino, pero no solamente hacer camino al lado de un pueblo, sino de acompañarlo de manera activa, pasar del proselitismo al acompañamiento con este lema que creo que marca una inversión radical de dirección. Los pobres no se evangelizan, ¿no? Es casi lo contrario de, del proselitismo. Lo que también me parece propio de la CLAR hasta hoy y que marca su originalidad es que este acompañamiento del pueblo, ¿no? El pobre nos evangeliza, se va a hacer también con una gran seriedad teológica y espiritual y que va a acompañar la dinámica pastoral, ¿no? No se piensa la pastoral de manera aislada del pensamiento, de la inteligencia de la fe o de la mística, sino que desde un comienzo es un acompañamiento que integra constantemente la reflexión teológica, espiritual y pastoral, ¿no? Y eso hasta hoy, me parece genial, eso es probablemente esta integración de las tres que hace que la CLAR todavía tiene sentido en la crisis de sociedad y de iglesia que tenemos ahora, ¿no? Y esto mismo es el hilo inspirador permanente de la vida consagrada latinoamericana. En mi época, en la ETAP, se hablaba de ejes inspiradores, no sé si todavía se utiliza ese vocabulario. Otro rasgo de la CLAR es su capacidad de evolucionar, de recrearse, de inventarse en la fidelidad. En la fidelidad. La CLAR es fiel a sus opciones fundadoras, a pesar, hay que reconocerlo, ¿no? A pesar de tantos retrocesos y tantas resistencias de muchas instituciones eclesiales, de la propia vida consagrada. No creo que la CLAR sí representa a la gran mayoría de la vida consagrada, pero también hay un inmenso sector que no se reconoce en la CLAR. Y entonces creo que, y de la iglesia, ¿no? En el tiempo en que estábamos en la etapa, tuvimos bastantes problemas con la Santa Sede. Varias veces la presidencia tuvo que ir a defender las opciones fundamentales de la CLAR. Bueno, entonces, esta capacidad de reinventarse según la evolución de la sociedad latinoamericana, esta evolución ha sido muy rápida y muy volcánica, diría yo, en estas 2 últimas décadas, ¿no? De ser capaz de acompañar, de seguir, de acoger las interpelaciones nuevas, adoptar un nuevo discurso y nuevo servicio sin ninguna vez, sin nunca traicionarse sobre el fondo de las opciones. Y bueno, yo creo que esa es la fidelidad que Juan Pablo II llamaba una fidelidad creativa. Entonces, por eso la CLAR se merece un inmenso respeto y creo que consiguió ese respeto a nivel eclesial global, aún creo yo de los sectores que no se reconocen en ella. Fidelidad y capacidad creativa. Y ahí sí hay un montón de cosas interesantes que han renacido, se han reinventado.
yo subrayo algunas cosas, como por ejemplo la intercongregacionalidad voluntaria, que fue una respuesta en los territorios de fronteras, ¿no? Pienso en el famoso tren de los migrantes en México, donde la vida consagrada va acompañando el camino, ¿no? El Vía Crucis de los migrantes. Pienso en Haití, donde también se ha vivido y se está viviendo un desafío enorme para la fe. Pienso en todos los territorios de violencia, pienso en los espacios de trata de personas, en particular en mi país, el Perú, en la zona amazónica también. Entonces, ahí ha habido como inventividad, creatividad, y también a pesar de que quizás a veces la vida religiosa parece un poco pagidérmica, ¿no? Un poco lento, pesadita para dar los pasos, se ha inventado como propuestas sí, de fronteras, límites, y creo que la vida religiosa por vocación está en los límites. Y bueno, sí, también pienso, bueno, todo lo que es me parece lo nuevo de la claro, nuevo y viejo a la vez, ¿no? Intercongregacional, intercultural, todo la preocupación por las fronteras. Me parece que estamos llegando, a pesar de que yo perdí un poco el contacto bueno, estuve metido, sí, en la conferencia de religiosos de Perú, pero perdí un poco el contacto. Voy a estar, por milagro, en la asamblea de Córdoba, porque voy a aprovechar para presentar mi último libro ahí. Pero si no había perdido el contacto, estoy muy feliz de poder retomarlo, ¿eh? Yo creo que estamos llegando a una madurez, voy a decir algunas cosas de la madurez más tardecito, ahorita. Estamos llegando a una madurez que es fruto de la fidelidad creativa de la CLAR, y con mucho orgullo he sentido esta madurez en la toma de palabra y en el rol de Liliana en la primera sesión del sínodo. Y espero y estoy seguro que de nuevo la vida religiosa latinoamericana femenina, porque es madurez femenina mayormente, hay que reconocerlo. Yo siento que la vida religiosa, sigo acompañando mucho la vida religiosa, yo siento que la vida religiosa masculina está estancada, globalmente estancada, ¿ya? Lo siento, lo digo para mi propia mea culpa, ¿no? En la CLAR hay que reconocer que son las mujeres las que han llevado este proceso de maduración de un pensamiento propio de la vida religiosa. Creo que antes de la CLAR no había pensamiento y opciones propias de la vida religiosa. Esa era una forma más del sistema clerical. Y creo que la CLAR ha ido forjando, y me parece que es la única, bueno, me puedo equivocar, ¿no? Pero por lo menos la más antigua de estas confederaciones de la vida religiosa continental. Tenemos la ventaja de solo tener 2 idiomas, ¿no? Que nos une mucho, pero la CLAR ha inventado un discurso que a lo largo de estos 65 años ha ido madurando y se vuelve como la primicia de la sinodalidad, ¿no? Con tanta gente que está recién descubriendo la sinodalidad, y creo que la CLAR la inventó hace muchísimo tiempo. Bueno, la vida religiosa, ¿no? La sinodalidad es lo propio de la vida religiosa, pero bueno. Entonces sí creo que en la crisis eclesial, sociopolítica y de la propia vida consagrada, la CLAR nos ha puesto en el paradigma del camino. El camino, caminando, pero no solamente caminando, vuelvo a repetir, sino acompañando en el plan teológico, pastoral, místico,
Y por lo tanto, este acompañamiento se vuelve profético, lo que es otra dimensión que va surgiendo, aunque no me gusta mucho hablar de profetismo porque me parece que hemos gastado esta palabra en la vida religiosa y la hemos vaciado un poco de su contenido, la verdad, ¿no? Muy pronto decimos que somos proféticos cuando pasamos la puerta de nuestro monasterio o de nuestras comunidades, nos damos cuenta que todavía falta mucho. Pero sí me parece que el verdadero profetismo se adquiere sin que uno se dé cuenta, como los profetas del Antiguo Testamento. No se dan cuenta, pero son profetas. Entonces, yo creo que la Clara es profética sin haberse dado cuenta. ¿Y por qué se está? Bueno, me parece que está como manteniéndose un poco a contracorriente del conjunto de la iglesia, que está más bien en un proceso de repliegue. Entonces, creo que la CLAR fue capaz de recuperar los fundamentos místicos y proféticos en tiempo de oscuridad. Pienso, bueno, cuando yo estaba en la etapa, era el tiempo de la refundación, quizás ha sido una reflexión un poco truncada finalmente, me parece que se quedó a medio camino, pero bueno, o quizás ha sido alcanzada por otras reflexiones más urgentes y más envolventes, puede ser también, ¿no? Bien, ahora estamos con la interculturalidad, la sinodalidad, etcétera, y todo eso es sumamente rico y nos hace recuperar los fundamentos místicos y proféticos de una vida consagrada que en el pasado y ojalá no sea también en el futuro, cuando veo algunas tendencias de la vida consagrada de hoy, que se contenta con reorganizaciones sociológicas o con referencias canónicas. Terrible retroceso y ahí la CLAR como que nos mantiene firme, nos afirma en nuestros fundamentos místicos y proféticos. El retorno al Evangelio, por supuesto. Y bueno, todas ustedes y las que se van a seguir hablando después, seguramente la CLAR ha vuelto al Evangelio, solo nos interesa el Evangelio. Y creo que eso sí es una de las fuerzas evidentes de la vida religiosa, de la vida consagrada, pero estoy haciendo un llamado a mis colegas varones. Yo creo que nosotros los varones nos hemos dejado llevar por la clericatura. Para nosotros es más importante el sacerdocio que la vida consagrada. Nos hemos dejado como invadir por este virus. En cambio, este fundamento evangélico es defendido, llevado a sus límites por las mujeres. Y bueno, creo que los últimos años de la CLAR ha marcado mucho, mucho todo este tema de el evangelio releído desde las mujeres del alma. Y creo que ese es un aporte invalorable. Bien, termino. También pienso en lo que llamaría la centralidad de las dos palabras en la CLAR, refiriéndome a Carlos Mester, creo que ni siquiera vive todavía, este gran profeta de la vida religiosa. Él hablaba de las dos palabras, ¿no? Tener la escritura en una mano y la historia de los pobres y de los pueblos en la otra. Y creo que la CLAR ha sido constantemente fiel a las dos palabras, la centralidad de la palabra de Dios en la Biblia y de la palabra de Dios en la historia son garantías también de cosas importantes. Hace algunos años traté de caracterizar el mundo de hoy como apocalíptico. ¿Se acuerdan que en América Latina la teología ha trabajado como etapas, ¿no? El éxodo, el exilio. Y a mí me parece que hace un tiempo que estábamos en Apocalipsis, es decir, un momento en que todo se va al agua y que
hay que pedir realmente una intervención desde arriba. Pero hoy día pienso mucho en el Eclesiastés, en Coelet. Cuando miro el mundo, el estado de la iglesia como institución, siento la sabiduría del Eclesiastés que me invade. Quizás es la edad también, ¿no? Cuando Coelet dice vanidad de vanidades, pero a través de esta lectura pesimista, pero llena de fe y llena de, sí, de un camino humilde, discreto, ¿ya? Pienso en la figura del justo en la Biblia. Creo que podemos ir atravesando la espesura del mal que nos rodea. También valoro que trabajando la sinodalidad, ¿no? Y siendo como maestras de solidaridad, de sinodalidad, perdón, nuestras hermanas religiosas, ¿no? Hemos sabido distinguir la gran tradición. Creo que la CLAR es muy tradicional, ¿eh? Eh, Diría que ha creado su propia tradición también, ¿no? Esta fidelidad crea tradición, es decir, una manera de leer los signos de los tiempos a lo largo del tiempo, pero ha sabido evitar las trampas de las tradiciones particulares que nos estanca en un momento de la historia y él lo va absolutizando. Bueno, muchas gracias. Creo, agradezco a mis hermanas también. Fue un momento excelente el tiempo que pasé en la etapa. El trabajar con religiosos y religiosas de todas las congregaciones, hombres y mujeres. Fue una escuela para mí maravillosa que agradezco profundamente y que me ayuda muchísimo a buscar los puntos de encuentro entre mi vida contemplativa a la cual no quiero renunciar, nunca he querido renunciar, pero con una firme opción preferencial por los pobres, que no es solamente teórica, sino que quiere convivir hasta la muerte con ellos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Simón Pedro, por tu testimonio y por ese homenaje desde tu experiencia que has expresado a la CLAR. Y sabemos que cuando decimos CLAR es toda la vida consagrada, toda la vida religiosa a lo largo de estos años haciendo camino, haciendo experiencia de maduración y acompañándose mutuamente en esta fidelidad creativa a los fundamentos del Evangelio, ¿no? De estas dos palabras de la Escritura, ¿no? La palabra de Dios en la Biblia y la palabra de Dios que se manifiesta en los pobres, en estas opciones radicales también. Te agradecemos y seguimos compartiendo. Ahora le doy la palabra a María Elena, que desde Brasil también va a ir compartiéndonos parte de esta experiencia, de este movimiento que percibimos que se dinamiza en nuestro continente. María Elena. Podemos projetar. Na verdade, quando pensamos em fazer memória do movimento missionário da vida religiosa do continente, na verdade, nós queremos agradecer os missionários estrangeiros que chegaram no nosso continente. Isso é muito importante. Dessa chegada e partida também dos missionários, né? Sentidos e propósito do movimento missionário da vida religiosa no cenário do século XXI. Nós sabemos que esse movimento, né, missionário da vida religiosa foi, de uma certa maneira, impulsionado pela realidade da Europa, que estava na beira de uma reforma protestante. E quando os religiosos eles olhavam para a América,
eu acho que nascia a esperança de um rosto de uma nova igreja. Uma igreja mais comprometida com os pobres. Pode passar o slide, fazendo favor. E uma igreja que se comprometia com os pobres, que trazia uma vida nova, um vigor fecundo para nossa própria consagração, na perspectiva de uma missão comprometida com o povo, né? Então, esse movimento missionário, ele foi muito importante, foi uma oportunidade única, né? Que nos deu assim, a origem de um modelo dos tempos apostólicos, né? Nos ajudou a compreender um novo rosto de igreja e um novo rosto também de vida religiosa. Então, agora nós vamos acolher a palavra de uma irmã brasileira que já tem 15 anos que está na Amazônia e que já viveu também em outros países fora do Brasil e que tem uma experiência muito larga na Pan-Amazônia. Então, ela está aqui. Você quer falar ou passamos o seu vídeo, Joaninha? Posso falar, Marina? Então, pode falar. Buenas tardes com todos e todas. Com muita alegria, não com muito gosto, aqui nesta roda de conversa, não, que quero chamar de roda de conversa, e nesse momento histórico que estamos vivendo, verdade, celebrando esses 65 anos de La Clar, não? Então, com muito gosto, quero também compartilhar meu pequeno testemunho. Maria Helena tinha pedido para gravar um testemunho, não, de minha experiência acá na Amazônia, não? Então, com muita simplicidade, quero compartilhar, como ela já disse, não? Eu sou irmã Joaninha Honório Madeira, sou de Brasil, e há como 15 anos que estou na Amazônia. Eu sou irmã da Imaculada Concepción de Castros, também conhecida por Hermanas Azules. E eu estou aqui na Amazônia há 15 anos e 10 anos na equipe itinerante, não? E por muitos anos também frequentei a Conferência de Brasil, da Vida Religiosa de Brasil, e aí na conferência aprendi também a conviver na intercongregacionalidade. Sou muito agradecida à Conferência de Brasil por esse aprendizado, não? Essa aprendizagem de viver em conjunto com outros e outras, não? E nesses 15 anos de Amazônia, eu tenho aprendido muitíssimo também da experiência da intercongregacionalidade, interinstitucionalidade, interculturalidade. E eu estou na equipe itinerante, uma equipe que é um espaço missioneiro, que agrega organizações jurídicas. Nós outros não somos jurídicos, somos um grupo missioneiro que agregamos organizações para somar nesta Amazônia, não? E há como 26 anos que a equipe itinerante existe, não? Ensaiando a sinodalidade. E agora nos sentimos confirmada com o Papa Francisco com essa invitação à sinodalidade. Não? Já vamos para a segunda assembleia, não? Da sinodalidade. Isso nos confirma muitíssimo, porque há como 26 anos que estamos dando passos, né? Ensaiando, caindo, levantando, aprendendo, desaprendendo, não, nesse processo de sinodalidade. Somar com o outro para chegar onde solo um não chega e nem deve chegar, não? Então, a sinodalidade é para nós outros esse processo de aprender a somar, não? Então, nesses 15 anos que estou na Pan-Amazônia, ha sido um aprendizagem muito largo, e todavia e sigo aprendendo, não? E me dá muito gosto estar nessa celebração de La Clar, sumando também, porque La Clar é esto, não, esta suma de los quintales, não, sumar carisma, sumar cultura, sumar aprendizagem para chegar onde a vida clama. Então, me dá muita alegria de estar junto com vocês hoje, para dar graças a Deus por a existência da conferência, não, de los religiosos, que nos aponta caminhos, nos ensina que é na suma dos quintales que nós outros vamos fazendo a diferença, não? E nossas congregações, no início, todas foram itinerantes também ao nascer, pero com o passar do tempo foram se institucionalizando para assegurar
um montão de coisas, e agora, de repente, deixaram de ser itinerante para afixar nas estruturas, pero agora a invitação é para volver a ser itinerantes, volver a ser com estrutura mais leve. Então, me dá muita gana de estar aqui hoje e, sobretudo, agradecer, não por estar nessa experiência sinodal há 10 anos, seguindo aprendendo, não? Eu estou na itinerância em fronteiras, porque nós outros, como equipe itinerante, trabalhamos, missionamos em las fronteiras, porque nas fronteiras, onde a vida clama, onde a vida está mais ameaçada, onde as heridas estão mais abertas. Então, como itinerante, nós outros vivemos a lá intempérie também. Dormimos onde anoitece. Aqui de Manaus, onde estou, hasta o núcleo onde vivo, em Cobrave, fronteira de Colômbia, Brasil com Venezuela, são 1.500 quilômetros de rios, subindo o Rio Negro hasta onde ele nasce. Depois cruza com o Rio Guainia e Caciquiare. Aí estão as comunidades de fronteira. E por que atuamos em las fronteiras? Porque aí é onde a vida clama, onde Nádia quer estar, como Nádia quer estar e como Nádia quer estar. Isso nos move a cada dia, essa presença missioneira de sumar, fazer essa experiência de estar com quem mais necessita. Não? E o assunto de cruzar fronteira nos fortalece porque cruzamos um rio com outro, um vicariato com outro, uma diocese com outra, um pueblo indígena com outro pueblo. E nessa soma de quintais, vamos também trazendo o que está sofrido de um lado para o outro lado, levando a boa notícia para aquele lado, traindo o dolor para esse. Então, cruzamos sempre. Cruzamos puente, cruzamos fronteira, cruzamos rios e cruzamos também as dificuldades do caminho, não? Eu compartilhei com Maria Helena um poema que escrevi sobre o Rio Negro, não, para que depois ela comparta com vocês também. A experiência que uno passa subindo e bajando os rios. Ano passado, no mês de outubro, quando subia para a fronteira, com 5 bongos, uma frota, não? E desses 5 bongos, 3 naufragaram. Então, ha sido uma experiência muito forte, que uno, nesse momento, experimenta realmente a confiança em el Deus de la vida, não? E com outras pessoas estuvo, e com outros senhores do trabalho que estavam subindo, e houve como um tsunami, não? A água do rio subia, e entrando na canoa, no barco, e tudo um dia. Então, havia como 2 crianças, 2 ninhos comigo, 2 senhoras venezuelanas, em meio a las mercancias, que uns têm que subir assim, não? Porque não há, durante a sequia, não há outra condução. Então, você se obriga a também entrar na dinâmica da gente. A única canoa que tem para subir nesse momento da sequia é esses bongos que se chama, não? Umas canoas grandes de hierro ou de madeira, não? Então, nesse momento, eu não vive de verdade o que a gente vive. E a mim, sou muito, muito agradecida por fazer essa experiência, não? De estar nesses lugares mais difíceis, onde a vida clama, e viver em intercongregacionalidade, interculturalidade, internacionalidade e comunidade mista. Uma aprendizagem a cada dia que exige maturidade, não? Exige flexibilidade. A cada curva do rio, hablamos, câmbio as agendas. Então, flexibilidade, não? Câmbio de ideia, câmbio de agenda, flexibilizar para correr diferente de mim, lá diferente de mim, a outra cultura. Então, esse processo de flexibilidade vai se dando também na itinerância. Não há comunidade ao longo do caminho. Está subindo uma semana de barco, aí vamos estar sendo comunidade. Vamos crescendo, vamos avaliando, vamos nos corrigindo, vamos crescendo em caminho, sendo comunidade no caminho. Como diz o documento 39, final do Sínodo da Amazônia, não? Que os grupos itinerantes, juntando carisma distinto, comunidades diferentes, vão fazendo comunidade ao longo do caminho. E nós outros, ao longo do rio, vamos fazendo comunidade. É uma experiência, não? Como dizia o irmão anterior, a vida religiosa feminina é criativa, não? De criar mecanismo de dar rosto e dar roupa nova ao carisma para seguir itinerando, para seguir onde a vida clama.
Então, sou muito agradecida a CLAR por proporcionar à vida religiosa do Caribe e da América Latina estar nessas experiências intercongregacionais, interinstitucionais e somar onde a vida clama. Eu gostaria muitíssimo colocar também aqui nesta cuia, não? Esses 65 anos da CLAR, de construção, de tentativa, de erros e acerto, de somar com os outros. Agora, a última, a resgamento, somar com os outros, com a equipe itinerante, não? La Clara assumiu a rede itinerante na Amazônia. Esses grupos que estão aí em toda a Pan-Amazônia, querendo ser uma presença, e a Clara aposta nos outros, soma com os outros. Então, quero poner nesta cuia, esta tarde, esses 65 anos da CLAR, cantando esse pequeno mantra aqui para que rendamos junto, graças a esse corpo que hoje está conduzindo La CLAR, animando La CLAR, e sendo La CLAR presente nos rincones que uno jamais imaginou, não? Através de nós outros, através do grupo de teologia que acompanha, que assessora, enfim, a CLAR chega também em los rincones onde estamos nós outros. Na cuia de nossas mãos, trazemos as nossas vidas. Nas cuias de nossas mãos, trazemos as nossas vidas. É para te oferecer, ó Senhor, é para te oferecer. É para te oferecer, ó Senhor, é para te oferecer. Nas cuias de nossas mãos, cantem comigo, trazemos as nossas vidas, na cuia de nossas manos, trazemos as nossas vidas. Es para te oferecer, ó Senhor, es para te oferecer. Es para te oferecer, ó Senhor, es para te oferecer. Então, muita gratidão a Clara, Maria Helena, por essa invitação e dar graças a Deus por a existência da Clara, essa conferência que nos brinda com testemunho de vida, que aposta em nossa presença como presença missionária, como presença significativa nesta Amazônia que tanto necessita de presença missionária. E é também uma invitação às congregações que, todavia, não estão na Amazônia, há espaço para vocês, e somar com outros. Ou a gente soma com o outro, a gente vai ficar sozinho segurando a nossa bandeirinha. Então, melhor somemos antes do que ser tarde demais. E é um caminho, aprendendo cada dia. E não é perder o carisma e nem a vocação, ao contrário, é fortalecer nossa identidade como irmã da Imaculada Conceição, como irmã de outra congregação, qualquer. Juntos, chegamos onde sozinho não chegamos e nem devemos chegar. Gratidão, gratidão e felicitações à CLAR. Graças. Então, muito obrigada, Joaninha. Eu já tive o privilégio de navegar com ela pelo Rio Solimões e também lá em Putumaia, e agora vamos nos encontrar em Quito. E Quitos, é sempre uma oportunidade da gente se comprometer cada vez mais com a missão, se comprometer também com a realidade indígena que está presente no Rio Amazônia, e também a gente ser um porta-voz de chamada à vida religiosa para se comprometer nessa perspectiva de missão. Então, pode projetar, fazendo favor. Então, a gente pode até contemplar um pouco essas figuras que nos mostram um pouco a realidade, né? Onde a rede itinerante também ela vivencia a sua experiência missionária, né? Eu acho que a Joaninha já nos falou um pouquinho, né? Mas é muito interessante a gente perceber que a reconstrução da Igreja Latino-Americana, por parte do Papa Pio IX, trouxe ao continente uma grande quantidade de congregações masculinas e femininas. Nesta época, no continente, foram criados numerosos vicariatos apostólicos, uma instituição até no momento totalmente desconhecida na América. No Brasil não se fala de vicariatos, e sim de prelazias,
renova-se o trabalho, então, o comprometimento com a realidade do povo indígena. Então, agora nós vamos também escutar uma partilha da Provincial Salesiana, que mantém uma presença nessa realidade da Amazônia. Isso vai fazer 100 anos, né? Então, acolhemos a palavra da irmã Carmelita, que ela vai nos falar um pouquinho da sua experiência. Pode projetar o vídeo, fazendo favor. Eu sou irmã Carmelita, atualmente estou como provincial das Filhas de Maria Auxiliadoras, Irmãs Salesianas da Amazônia. E foi me pedido para falar alguma coisa sobre a nossa missão aqui na região. E com muita alegria a gente faz essa partilha, porque estamos celebrando os 100 anos da nossa presença aqui. E é muito interessante, é muito bom a gente compartilhar. A inspetoria a qual nós pertencemos, que chamamos a província, ela é a unificação de 2 províncias aqui do norte, e nós escolhemos o nome de Nossa Senhora da Amazônia para essa nova província unificada a partir do ano de 2021. E estamos localizadas na região do extremo norte do Brasil. Grande parte da população aqui do norte ela é distribuída entre os centros urbanos e em cerca dos 500 municípios dispersos em toda a região. A população é formada pela miscigenação de várias raças, indígenas, africanos, portugueses, além de migrantes oriundos de outros países e regiões brasileiras. Essa migração contínua, né, essa circulação de pessoas aqui na nossa região. Como os demais países da Pan-Amazônia, aqui nós enfrentamos todo esse bombardeio das grandes empresas, os interesses econômicos pelas riquezas minerais, madeireiras aqui da região, com essa rica biodiversidade, né? A Pan-Amazônia, ela sofre muito as dores dessa exploração, especialmente na fronteira, onde acontece o abandono do poder público, né? A floresta ela dificulta mais ainda o acesso, então em muitas áreas da região corre solto o tráfico de drogas, o tráfico de madeiras, o tráfico de minérios, a destruição ambiental, a migração desenfreada por falta das políticas públicas que não atingem essa região. É muito forte aqui o tráfico de drogas, a violência, o tráfico de pessoas, né? A questão também da perda da identidade cultural, a entrada de pessoas de outras regiões que vêm, criam seitas, criam grupos, igrejas e tudo. Então, dentro desse contexto, né, nós tentamos viver essa realidade conforme o nosso carisma, tentando desenvolver essa dimensão ecológica planetária que a Igreja nos convida hoje. Nós estamos em 4 estados. Nesses 4 estados, em geral, trabalhamos com populações indígenas, prioritariamente nas escolas. Temos 2 obras sociais bem significativas, com situações de crianças vítimas de abuso, violação de direitos. Em geral, a questão indígena ela nos desafia também a trabalhar com essa questão da violação dos direitos. E algumas vezes temos que enfrentar também situações de tráfico de pessoas, violências contra a mulher, contra a menina. E nas escolas, o grande desinteresse dos jovens pelo estudo, pela formação profissional. Então, diante de tudo isso, nós unimos forças para estarmos como uma presença feminina, a presença da mulher, a partir da indicação do Sínodo dos Bispos da Amazônia, que nos convida a valorizar o Ministério das Mulheres, a questão da educação indígena, que já se tornou realidade com a criação da REIBA, que tem um polo aqui na Amazônia brasileira, e também em muita comunhão com o Sínodo dos Jovens, a questão da ecologia, a questão do acompanhamento vocacional. Então, tudo isso nos desafia e nos torna assim, muito animadas, entusiasmadas com a missão. Então, também vamos agradecer à irmã Carmelita, que
apoia muito a Repam, faz parte da Repam, do SEAMA, e a presença das salesianas na Amazônia, elas têm se comprometido muito com o povo numa situação de vulnerabilidade. Agora nós vamos escutar o padre Paulo Gabriel, é um frei agustiniano, que ele é poeta e que ele conviveu também 20 anos com Pedro Casadáliga, né? Então foram amigos, então ele vai nos partilhar também um pouco. E também queremos lembrar de uma forma muito especial a presença da irmã Dorothy, né, que foi assassinada porque defendeu aí os pequenos na Amazônia. Então, o padre Paulo, ele quer manter viva a memória de Pedro Casadáliga, né? Então, vai partilhar um pouquinho conosco. Podemos colocar outro vídeo? Dios me concedió la gracia inmensa de vivir 20 años con un hombre santo, Pedro Casadáliga. Un hombre místico, profeta, poeta, revolucionario, comprometido con las grandes causas de la humanidad. Para entender a Pedro es necesario primero saber que todas sus opciones y su vida estaban marcadas y definidas por la opción radical en el seguimiento de Jesús. Si no se tiene eso en cuenta, no se entiende bien a Pedro. Era un hombre de una fe total en el Dios de la vida y por eso, cuanto más radicalizaba en la experiencia de Dios, más radicalizaba en su compromiso. Sus causas, como él siempre dijo, más importantes que su vida, la lucha por la tierra, los pobres, la justicia, la patria grande, los pueblos indígenas, en fin, la realidad del mundo actual, sus causas eran consecuencia de su fe y de su compromiso con el Dios de la vida. Hoy lo admiramos, muchos lo admiramos, siempre querido por los pobres, pero es importante saber que como Jesús de Nazaret también fue rechazado, perseguido, amenazado de muerte, muchas veces, de todas ellas sobrevivió. Yo conocí al Pedro de una palabra extraordinaria que arrastraba multitudes y conocí al Pedro limitado, frágil en los últimos años de su vida. Si él quiso ser mártir, como decía, como testigo de su fe en Jesús de Nazaret, Dios lo oyó, porque los últimos 10 años fueron un verdadero martirio. El Parkinson fue avanzando, fue perdiendo la voz, los movimientos, al final en silla de ruedas, llevado por unos y por otros, y siempre sereno el hermano Parkinson. Eso solo es posible si hay una madurez humana y espiritual enormes, y él era un hombre maduro humana y espiritualmente. En 2013 estuve en Roma en el capítulo general de los agustinos. El Papa Francisco nos recibió y en determinado momento fue hablando con cada uno de nosotros. Cuando llegó mi vez le dije: vivo con don Pedro Casadáliga, y él me dijo: dígale de mi parte que lo admiro mucho. Muchas de las cosas que hoy hace Francisco yo las viví antes en San Félix do Araguaia. Mantener viva la memoria de Pedro y de tantos otros como él, que fueron ejemplos, santos padres de América Latina, de una iglesia libertadora, es fundamental para seguir abriendo caminos nuevos. Nunca necesitó usar ropas clericales, porque estaba revestido de una autoridad moral en la cual el pueblo creía y lo veía como un buen pastor. Então, o Paulo Gabriel, ele é espanhol e vive aqui em Belo Horizonte.
e teve assim, uma experiência missionária muito bonita junto do Pedro Casadaliga. Também agradecemos pelo testemunho dele e também agradecemos de uma maneira muito especial a irmã Dorothy, também que marcou a nossa história aqui, por causa do comprometimento com os mais pobres na Amazônia, e por causa desse comprometimento ela foi assassinada. Sarita, pode continuar. A la luz del testimonio los testimonios que vamos escuchando, y en ese proceso y el caminar, como se nos ha recordado esa fidelidad creativa de la CLAR, en ir intentando, ensayando, la fidelidad religiosa al Evangelio de la CLAR, de la vida consagrada, es que han ido surgiendo estas experiencias ¿no? De la intercongregacionalidad, de lo interinstitucional, de lo intercultural. Realmente se han ido tejiendo experiencias como redes, como las raíces de los árboles que están bien sostenidas en la tierra, y también en los árboles, cuando uno ve, ¿no? También en los bosques se van entrelazando, ¿no? Y es a partir de toda esa experiencia de toda esa riqueza, es que podemos ver y comprobar que algo nuevo están haciendo, y esta palabra del Señor, he aquí que hago nuevas todas las cosas, se va evidenciando, recreando y fortaleciendo la riqueza, la esperanza, el dinamismo de este caminar de vida consagrada, que a veces también manifiesta y expresa algunos signos que desaniman, que pueden quitar esperanza. Sin embargo, al mirar, a tener esta mirada valorativa, agradecida de estos 65 años, vamos comprobando y experimentando también esos signos de vida, esos signos del reino, esas semillas encarnadas, ¿no? de Jesús, de vida, que se van encontrando cuando nos dejamos evangelizar, tocar, enseñar por nuestros hermanos y hermanas de las diferentes culturas, y especialmente de los más vulnerables, frágiles y de poblaciones empobrecidas a causa de injusticias. Esta palabra del Señor que se va cumpliendo, ¿no? Y que va dando sentido y propósito a ese movimiento misionero de la vida religiosa. Y María Elena, continuamos. Então, de uma maneira assim, bastante sintética, né? A gente vê que foi importante esse período colonial, né? E que, mesmo que tenha sido aí uma experiência imposta, doutrinada, né? Mas é importante a gente perceber que muitos povos, a experiência da igreja também sobreviveu dentro dessa realidade, né? Hoje não se trata a gente ressuscitar toda a questão da cosmovisão, né? Mas a gente tem que procurar alternativas e resposta para que a gente possa se comprometer cada vez mais com os povos indígenas, né? Hoje, com a sua religiosidade, com a sua experiência bastante sofrida. Por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma experiência de colocar em fogo em regiões onde estão indígenas para acabar com a cultura dos indígenas, acabar com as suas comunidades, né? Então, a gente estamos vivendo alguns momentos realmente de momentos perigosos e complexos, né? Então, podemos aqui recordar a declaração do padre Coco, missionário salesiano, quando uma jornalista perguntou para ele se ele não havia perdido tempo
ao passar tantos anos numa comunidade indígena sem batizar um só indígena? E ele respondeu: Senhorita, los que amam nunca perdem o tempo. Então, ele aprendeu também com essa cultura indígena. Pode passar, fazendo favor. Pode passar o slide. Então, também podemos contemplar um pouco essa natureza que é tão linda e que muitas vezes ela é violentada, ela é destruída, que, na verdade, é um carinho de Deus, né? Da mãe natureza que nos acompanha, né? Então, em memória a essa experiência, né, que é importante, também fazer em memória a irmã Dorothy, Pedro Casaldáliga e todas as pessoas religiosas que se comprometeram, que se comprometem radicalmente com o Deus da vida, dinamizando a dimensão missionária da vida religiosa no continente, né? Então, a gente agradecemos de uma forma muito carinhosa, de uma forma fecunda, pela presença dos missionários no nosso continente. Então, tem algumas perguntas, eu não sei se a gente ainda tem tempo, né? Se alguém gostaria de partilhar que outros testemunhos missionários da vida consagrada do continente, que outros testemunhos provocam na gente esperança, que nós queremos agradecer e celebrar. Nós temos tempo para dialogar ou já vamos encerrando? Porque o tempo já esgotou. Quizás podríamos ir, los que querramos, anotando en el chat, ¿no? Ir escribiendo esos nombres, lugares significativos por los que queremos agradecer, celebrar, ¿no? Todo este dinamismo, este movimiento misionero de la vida consagrada en el continente, a lo largo de estos 65 años que la CLAR ha ido acompañando, como decíamos al inicio, ¿no? Acompañando, fortaleciendo, ayudando a concretar, soñando juntos y sobre todo haciendo experiencia de ir dejando una impronta, de ir creando una impronta en el ser iglesia, hacer y ser misión y hacer teología también, ¿no? Podemos ir escribiendo en el chat y Podem lo que... deixar de compartilhar pantalla, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, porque yo creo, por ahí está Israel, yo creo que estamos ya en el tiempo, ¿verdad? Israel. Sí, a no ser que alguien quiera hacer algún eco breve, levanta la mano o con las reacciones que hay en el menú. Talvez poderíamos trazer nomes, né, de missioneiros no nosso continente, somente nomes de pessoas que a gente gostaria de agradecer. Creo que es Estambulú, un franciscano que con pieles abrigado recorrió la Patagonia. Tal vez Michael me precisa. Y sí, me imagino las condiciones de en esa época. O sea, si ahora son difíciles en el invierno, ¿cómo sería en esa época? Y aquí los misioneros monfortianos, estas agrestes y, digamos, escarpadas montañas andinas colombianas, bajaban y prácticamente se recorrían todo lo que era en su momento la Gran Colombia. En el chat están escribiendo, por ejemplo, el nombre de Claudio Perani, jesuita, Fernando López, jesuita en la Amazonía, la misión intercongregacional en la Amazonía, ¿no? Rosángela Silvia,
Roque Celli de la Orden de los Franciscanos en el norte argentino. Y tantas... Fernando Lopes, né, jesuíta. Ujú. Eu gostaria demais que ele pudesse compartilhar conosco a sua experiência. É um espanhol também que vive na Amazônia há muito tempo. Ujú. Y seguramente en nuestras familias religiosas tenemos y conocemos, ¿no? Tanta vida entregada, tanto caminar en este impulso misionero, ¿no? En cada una de nuestras conferencias, en cada uno de nuestros países, que silenciosamente y calladamente, pero que realmente van haciendo este camino y forjando esta vida consagrada misionera. Y no quiero dar nombres, pero en mi congregación hay misioneros que han muerto como han vivido. Sim. Eso, en el terreno de misión, o en el apostolado con las familias, o en el apostolado con los jóvenes, pero ahí los alcanzó la hermana muerte para la misión del cielo. Luiz Arango também, de Equador, não? Luiz Arango, Monsenhor Alejandro Lavaca. Raquel Peralta, defensora de los pueblos indígenas en Paraguay. Dorothy, hermana Margaret haitiana en la frontera de Colombia y Panamá. Monseñor Leonidas Proaño en Chimborazo, Ecuador, en la Amazonía, el equipo misionero itinerante. Ahí van surgiendo los aportes, ¿no? Es motivo de agradecer, de celebrar y de seguir en esta dinámica, ¿no? Que valoraba también Simón Pedro en ese celebrar, reconocer esta fidelidad a las inspiraciones primeras en la CLAR, ¿no? Él decía, son 65 años, pero él pensaba, decía 1959 ya suena lejos. Y cuánta vida, cuánto dinamismo y cuánta vida ha surgido, ¿no? A lo largo de estos años. Penso que podemos encerrar com as mulheres de Alba. Sí. También escriben la vida religiosa en Venezuela, ¿no? Quienes acompañan el dolor de nuestro pueblo desde la esperanza. Y sí, vamos cerrando este encuentro, este webinar, con este himno de la CLAR, ¿no? Este himno de toda la vida consagrada de Latinoamérica y el Caribe, y que nos anime, ¿no? A seguir caminando en esta actitud de acción de gracias y celebrando ese dinamismo misionero de nuestra vida consagrada de la CLAR. Y ya que mencionamos, tengamos una oración especial por Nicaragua y la vida religiosa que está allí, que en realidad está muy condicionada, no les aprueban sus estados financieros y por supuesto después no les reconocen sus nuevas directivas, sean las instituciones eclesiales o las congregaciones religiosas, y entonces se quedan en una situación de ilegalidad, expuestas, y aún así decían, lo que más nos duele es condicionar la realización de la misión, ni siquiera quitar una obra, cerrar un colegio, salir de una paz, sino eso, la vitalidad de la misión. Es el dolor más hondo que una religiosa, que un religioso puede sentir, que más que salir de una casa o entregar unos bienes, con experimentar bloqueos, condicionamientos, impedimento de su misión. Con las mujeres del alba hagamos este cierre trayendo a nuestra oración quienes más difícil tienen pues llevar adelante la misión también en estos tiempos.
María. Maestro. Nos decidimos a salir en plena madrugada, haciendo frente al viento en contra, al frío y al miedo en la oscuridad. A paso firme, juntas y juntos nos damos ánimo para llegar. Nuestras pupilas se han dilatado, Los corazones se aceleraron y vemos cómo la esperanza despunta ya. con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Tenemos fresca en nuestra memoria tu palabra viva. Tu cruz nos desvela y nos desafía. Tu amor nos hace permanecer. Hasta el lugar de la herida vamos, nos mueve el dolor de nuestros hermanos. En nuestros pies va la profecía De 1000 testigos que son semilla, y vemos cómo la esperanza despunta ya. con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Somos la iglesia que humilde se estrena escuchando las voces de los que siempre quedaron al borde de los gemidos de la creación. En este encuentro nos sale, Señor, tan hermosa sorpresa. Nuestras pupilas se han dilatado, Los corazones se aceleraron y vemos cómo la esperanza despunta ya. con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje. Muchas gracias.